Bueno, vamos a resolver el ejercicio 4.18 del libro Mecánica de Fluidos de Sengel, cuarta edición, que dice: se da un campo de velocidad bidimensional, incompresible y estacionario por las siguientes componentes en el plano XY. Entonces nos dan la componente U y nos dan la componente V. Luego nos dicen: calcule el campo de aceleración, encuentre expresiones para las componentes de aceleración a X y a Y, y calcule la aceleración en el punto XY igual a menos 1,3. Lo primero que vemos es que nos están pidiendo las componentes de aceleración a X y a Y, ¿verdad? Entonces, para hallar la aceleración en dirección X usamos la ecuación dada, que es AX igual a la derivada parcial de U con respecto a T, más U por la derivada parcial de U con respecto a X, más B por la derivada parcial de U con respecto a Y. ¿Okay? Y empezamos a resolver. Como el flujo es estacionario, ya sabemos que no hay variación de la velocidad con respecto al tiempo, entonces el componente local de esa aceleración sería 0, entonces eliminamos el du de t y resolvemos los otros términos de las componentes. U, reemplazamos U por el valor que nos dieron en el enunciado, 1.85 más 2.05x más 0.656y, multiplicado por la derivada parcial de U con respecto a X. ¿Cuál es la derivada parcial de U con respecto a X? Pues tenemos que hallarla. Para eso cogemos el valor de U que nos dieron y lo derivamos con respecto a X. Entonces la derivada de 1.85 con respecto a X es 0, porque esto es una constante. La derivada de 2.05x con respecto a X es 2.05, y la derivada de 0.656 con respecto a Y es 0, porque también es una constante, ya que no hay ningún valor de X en este término, ¿sí? Entonces la derivada de U con respecto a X nos daría simplemente 2.05, lo bajamos acá. Luego tenemos B, que lo tenemos en el enunciado, 0.754 menos 2.18x menos 2.05y, por la derivada de U, derivada parcial de U con respecto a Y. Volvemos a coger U, pero esta vez lo derivamos con respecto a Y. 1.85 no tiene variable, esta es una constante, es 0. 2.05x tiene constante, pero tiene variable, pero esa variable es X, no Y, entonces se toma como una constante esa derivada a 0, y 0.56y, la derivada de 0.56y es simplemente 0.56, que es el valor que tenemos acá en la expresión. Luego aplicamos propiedad distributiva para empezar a resolver y agrupar los valores de la expresión. Entonces tenemos 1.85 por 2.05 nos da 3.7925, más 2.05x por 2.05, 4.2025x, más 0.656y por 2.05, esto nos da 1.3448y. Pasamos al siguiente término largo de la expresión, que dice 0.754 por 0.656, esto nos da 0.4946. Luego menos 2.18x por 0.656, esto nos da menos 1.43x. Y por último menos 2.05y por 0.656, que nos da menos 1.3448y. Teniendo resuelto la propiedad distributiva, lo que hacemos es agrupar por variables. Entonces tenemos que 1.3448y y menos 1.3448y se pueden agrupar, pero como es el mismo valor con distinto signo, simplemente se cancela, entonces la variable y se iría. Asimismo tenemos 3.7925 que está sin variable y 0.4946 que está sin variable, los sumamos, esto nos da 4.2871. Y en cuanto a los términos que tiene la variable x, tenemos 4.2025x menos 1.43x, y esto nos da 2.7725x. Por lo tanto tenemos que la aceleración en la dirección x es a sub x igual a 4.2871 más 2.7725x. Pasamos a calcular la aceleración en la dirección y. Tenemos la misma expresión, pero ahora en términos las derivadas parciales son con respecto a v. Ya sabemos que la derivada parcial de v con respecto al tiempo es 0, porque el flujo es estacionario. U lo sacamos de la expresión, ya lo tenemos, y derivamos b con respecto a x. Entonces vamos a derivar b con respecto a x. 0.74 derivado respecto a x, 0.754 es 0.
¿Por qué? Porque es una constante. Menos 2.18x derivado con respecto a x nos da menos 2.18. Y menos 2.05y derivado con respecto a x nos da 0 porque no tiene es tomado como una constante. Entonces la derivada de b con respecto a x, la derivada parcial, es menos 2.18. Pasamos a calcular la otra parte. Bueno, tenemos más b nos lo dan en el enunciado, 0.7754 menos 2.18x menos 2.05y multiplicado por la derivada de b con respecto a y. Luego nuevamente derivamos todo el término b, pero con respecto a y, 0.754 esta derivada a 0, menos 2.18x esta derivada a 0 porque se toma como una constante, y menos 2.05y esta derivada es menos 2.05, que es la que ponemos acá en la expresión. Ok, nuevamente aplicamos propiedad distributiva para desagrupar y tenemos 1.85 por menos 2.18 menos 4.033, luego 2.05x por menos 2.18 da menos 4.469x más 0.656y menos 2.18 da menos 1.43y, luego el otro término 0.754 por menos 2.05 da menos 1.5457, menos 2.18x por menos 2.05 da 4.469x, y menos 2.05y por menos 2.05 da 4.2025y. Nuevamente agrupamos en términos de variables. Tenemos que menos 4.469x y 4.469x tienen diferentes signos y por lo tanto se cancelan. Sumamos menos 4.033 y menos 1.5457, esto nos da menos 5.5787, y sumamos menos 1.43y más 4.2025y, y esto nos da 2.7725y. Por lo tanto la aceleración en y es igual a sub y igual a menos 5.5787 más 2.7725y. Con esto tenemos resuelto la primera parte, que nos dice que encuentre expresiones para las componentes de aceleración a x y a y. Lo siguiente que nos piden es calcule la aceleración en el punto x, y igual a menos 1,3. Entonces pasamos a hacer ese cálculo de la expresión a sub x. Tenemos que es 4.2871 más 2.7725x. Acá reemplazamos el menos 1 en el valor de x y esto nos da un valor de a sub x igual a 1.5146. Ahora para el valor de a sub y tenemos menos 5.5787 más 2.7725y. Reemplazamos el 3 en el valor de y, hacemos aritmética y con eso tenemos 2.7388 como valor de a sub y. Entonces como respuesta tendríamos la aceleración a en el punto menos 1.3 es 1.5146 en el componente y más 2.7388 en el componente j. Y con eso terminamos el ejercicio.